La lectura literal se refiere a la habilidad de comprender el significado explícito de los textos. Algunas características de la lectura literal incluyen identificar ideas principales y los detalles específicos mencionados en el texto. La lectura oral y lectura silenciosa son dos formas diferentes de procesar el texto. La lectura oral implica leer en voz alta pronunciando las palabras. Permite escuchar el propio ritmo de entonación de la lectura. Facilita identificación de palabras y la fluidez lectora. Es útil para desarrollar habilidades y pronunciación y dicción. Ambos tipos de lectura tienen ventajas y se complementan en el desarrollo de las habilidades lectoras. La lectura oral es fundamental en las primeras etapas de aprendizaje, mientras que la lectura silenciosa se vuelve predominante a medida que avanza en el proceso de comprensión lectora. La lectura extensiva y la lectura de placer son dos enfoques diferentes en la práctica de la lectura. La lectura extensiva se enfoca en leer una gran cantidad de material general y fluida. Tiene como objetivo ampliar el vocabulario, la fluidez y la comprensión. Permite expresar una mayor cantidad de diversidad de temas, estilos y géneros literarios. Favorece el desarrollo de las habilidades como la velocidad lectora y la capacidad de síntesis. Y tiende a ser más o menos profunda, informativa a la vez. La lectura por placer se realiza por diversión, entretenimiento o satisfacción personal. El lector elige libremente los materiales que le interesan o disfruta. La lectura extensiva y de placer se complementan y pueden cultivarse de manera equilibrada para obtener los mayores beneficios. La lectura dramatizada es una modalidad de lectura en voz alta que se caracteriza por lo siguiente. Interpretación. El lector adopta diferentes voces, tonos, expresiones para representar a sus personajes. Utiliza gestos, movimientos, énfasis para dar vida a la lectura. Busca transmitir las emociones y la dinámica de la narración. Fluidez y entonación. La lectura se realiza de manera fluida y natural, con ritmo y entonaciones apropiadas. La lectura dramatizada es una herramienta efectiva para involucrar a los oyentes a transmitir el significado y el tono del texto, y hacer la experiencia de la lectura sea más interactiva y memorable. Muchísimas gracias. Eso es. De profesora y compañeros, lectura inferencial. La lectura inferencial es aquella que realizamos cuando sabemos que la información está implícita. La lectura inferencial hace referencia al contexto en el que se lee un texto buscando comprender los argumentos y profundizar la interpretación, obteniendo una deducción lógica y coherente. Lectura selectiva. La lectura selectiva consiste en leer partes específicas de un texto, es decir, se selecciona la parte importante y concreto de lo que se quiere obtener. El objetivo principal es obtener una idea general de lo que trata el texto. Lectura reflexiva. La lectura reflexiva es aquella en la que el proceso de leer se realiza detenidamente, queriendo comprender todo el texto. Al leer reflexivamente, el lector toma el tiempo para analizar y evaluar el texto. Lectura secuencial. La lectura secuencial es aquella en la que leemos todo el texto de forma ordenada, sin saltarse y entrando en profundidad en el texto. Lo importante de leer el texto de principio a fin. Muy buenas tardes con todos, me presento, soy Iker Wale. El tema a tratar es la lectura crítica. La lectura crítica es la intersección entre la globalización económica y la desigualdad social. Es un tema complejo que se requiere un análisis multidisciplinario.
Según Stiglitz, la globalización ha exacerbado la desigualdad económica entre países y dentro de ellos, mientras que Bhagwati argumenta que ha contribuido al crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Sin embargo, un examen escrito revela que la relación entre la globalización y la desigualdad bidireccional, la explotación de recursos naturales y la degradación ambiental en países de desarrollo como Shiva han generado nuevas formas de resistencia cultural y social. La profundización en este tema implica la consideración de las dimensiones políticas, sociales y culturales de la globalización. La formación de bloques económicos regionales y la creciente influencia de actores no estatales han reconfigurado el panorama geopolítico. En este contexto es fundamental analizar políticas económicas y sociales que perpetúan la desigualdad, la consideración, las teorías de la dependencia y la teoría mundial. Permite entender mejor las estructuras de poder perpetuar la desigualdad. En conclusión, la intersección entre la globalización económica y la desigualdad social requiere una comprensión integral crítica que considere las múltiples dimensiones y actores involucrados. Los textos narrativos, un viaje a través de la historia y la imaginación. Los textos narrativos nos invitan a sumergirnos en universos reales o ficticios, donde la secuencia de eventos se despliega de manera lógica y emocionante. Estos relatos nos presentan personajes que evolucionan y se transforman, interactuando entre sí, enfrentando desafíos que reflejan la complejidad de la experiencia humana. Desde la intimidad de un cuento hasta la épica de una novela, pasando por biografías y anécdotas, los textos narrativos adoptan múltiples formas, estilos. Sin embargo, comparten un objetivo común: transmitir una idea, valores y emociones que nos conectan como seres humanos. A través de la narración exploramos nuestras propias realidades, nos identificamos con los demás, nos encontramos sentido en el mundo que nos rodea. Los textos narrativos son, por lo tanto, una herramienta muy poderosa para la comunicación, la empatía y la comprensión. Entre los tipos de textos narrativos tenemos varios géneros que se diferencian por su estructura, longitud y contenido. Los cuentos, narraciones breves y concisas que se centran en un evento o situación específica. Novelas, narraciones extensas y complejas que exploran los personajes y desarrollan tramas. Las biografías, narraciones sobre la vida de una persona real, enfocadas en momentos significativos. Las leyendas, narraciones tradicionales que transmiten creencias, costumbres y valores culturales. Las crónicas, narraciones históricas documentadas que enfocan eventos y personajes reales. Memorias, narraciones personales y reflexivas que enfocan en experiencias vividas del autor. Los relatos orales, narraciones transmitidas verbalmente que enfocan la tradición y la cultura oral. Estos textos narrativos nos ofrecen una variedad de estilos y enfoques para contar historias y transmitir un sinnúmero de ideas. Bueno, en este caso me tocó los textos descriptivos. Los textos descriptivos son una forma de expresión literaria que se caracteriza por la profundidad y detalles con los que se describe una persona, lugar, objeto o situación. Prosopografía. La prosopografía es un tipo de texto descriptivo que se enfoca en la descripción detallada de las características físicas de una persona. A través de la prosopografía, el autor brinda una imagen precisa y minuciosa del aspecto exterior de un personaje, desde su apariencia general. La etopeya. La etopeya es un tipo de texto descriptivo que se centra en las características psicológicas y moral de un personaje, a diferencia de la prosopografía, que se enfoca en las apariencias físicas.
La epopeya busca revelar los rasgos internos, los sentimientos, los pensamientos, las motivaciones y actitudes de un individuo. El retrato. El retrato es una forma de texto descriptivo que se enfoca en la representación detallada de las características físicas y personales de un individuo. A diferencia de la prosopografía, que se limita a la descripción exterior del personaje, el retrato abarca tanto los rasgos físicos como los psicológicos y emocionales, brindando una imagen integral y completa del sujeto descrito. La cronografía. La cronografía es un tipo de texto descriptivo que se centra en la representación detallada de un periodo de tiempo, ya sea un momento específico o una secuencia de eventos que ocurren a lo largo de un cierto lapso. A través de esta técnica, el autor busca transportar al lector a una época o a un instante concreto, recreando con minuciosidad la atmósfera, las circunstancias y los detalles temporales que enmarcan una determinada acción o narración. La topografía. La topografía es una forma de texto descriptivo que se centra en la representación detallada de un lugar o espacio físico. A través de la topografía, el autor brinda una imagen minuciosa y precisa de las características geográficas, arquitectónicas y espaciales de un determinado entorno, ya sea un paisaje natural. ¿Qué son los textos argumentativos? Los textos argumentativos son aquellos que tienen como objetivo persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista o una opinión específica. Se caracterizan por presentar un argumento claro y estructurado, apoyado por evidencias y razonamientos. ¿Qué es la narración de paseos? La narración de paseos es un tipo de relato que describe experiencias y sensaciones vividas durante un recorrido. Puede incluir detalles sobre el paisaje, las emociones, las interacciones con otras personas y las reflexiones personales que surgen en el camino. Es una forma de compartir vivencias que permiten al lector sumergirse en la experiencia del narrador. Pongamos el ejemplo: paseo por la playa. El mar se extendía ante mí, con olas que rompían suavemente en orilla. Caminaba descalzo, sintiendo la arena tibia entre mis dedos. El sonido del viento y las gaviotas creaban una sinfonía natural. Cada paso era un descubrimiento: conchas, estrellas de mar y pequeños cangrejos que corrían al verme acercar. Me detuve a mirar el horizonte, donde el cielo se mezclaba con el agua en tonos azul y dorado. En ese momento comprendí la inmensidad del mundo y lo pequeño que a veces me sentía. Dado ya el ejemplo, comprendemos que el texto de narración de paseos nos enseña como tal la descripción de un lugar de manera específica. Positivo. Es un tipo de texto escrito cuyo principal objetivo es informar, explicar o desarrollar un tema de manera clara y objetiva. Metodología. Es un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que se utilizan de una manera organizada y sistemática para llevar a cabo una investigación o para abordar un problema específico. Recursos didácticos. Son herramientas, materiales o medios que se utilizan en el proceso de la enseñanza, aprendizaje para facilitar la comprensión y la adquisición de los conocimientos. Técnicas e instrumentos de evaluación. Son herramientas claves en el proceso de evaluación educativa utilizadas para medir y valorar el aprendizaje de los estudiantes. Técnica de evaluación son los procedimientos que se emplean para recolectar información sobre el desempeño de los estudiantes. Instrumentos de evaluación son los recursos o medios concretos que se usan para ampliar esas técnicas. Por ejemplo, son rúbricas, escala de elaboración, lista de acotejos, cuestionarios y pruebas estandarizadas. Bibliografía básica. Es el conjunto de fuentes y referencias fundamentales que se recomiendan consultar para estudiar o profundizar un tema específico, como libros, artículos, ensayos, etc. Esta se diferencia a la bibliografía complementaria. La bibliografía complementaria es el conjunto de fuentes y referencias adicionales que se sugieren para ampliar, profundizar o enriquecer el conocimiento de un tema específico, a diferencia de la bibliografía
básica.